tardes, nueva clase de historia. Estoy en un metro, o sea, no, estoy en un tren, pero hoy está durmiendo. Estoy en un tren, estamos en un túnel y aprovecho este ratito para contaros segundo capítulo, tercer capítulo ya, de la historia de China, ¿vale? Entonces habíamos dejado en el ascenso al poder del gran Qin Shi Huang, que era el que de los guerreros de terracota y todo eso, ¿vale? Unificó la muralla y todo eso. El primer emperador China unificado. Eso fue en el 200 y algo antes de Cristo. ¿Qué pasó? Que el tío era muy cruel. El tío era muy cruel y esclavizaba y sometía mucho a la población. Mucho. Con lo cual, pues su imperio no le sobrevivió a su muerte. ¿Vale? Lo sucedió su hijo, pero la gente se rebeló. Hubo una rebelión encabezada por un tal Liu Pei. Y bueno, esa rebelión instauró, o sea, derrocó al hijo de Qin Shi Huang y instauró una nueva dinastía que se llama la dinastía Han, ¿vale? No sé si está relacionada con la etnia Han, puede ser. Mira. Uy, otra vez. Que tengo que cruzar una montaña. Total, la dinastía Han duró desde el 200 y pico antes de Cristo hasta el 200 y pico después de Cristo, ¿vale? Así, más o menos. ¿Qué pasó después? Pues después ya la gente estaba descontenta, otro desmembramiento, porque esto es la historia va siendo así, épocas unificadas, épocas descentralizadas. Y después de los Han, pues ocurrió el famoso periodo conocido como el periodo de los tres reinos, que es muy famoso porque hay una especie como de romance, como de novela antigua, al estilo del Miocide en España o algo así, ¿no? Que habla de las guerras entre estos tres reinos, que se llama precisamente el romance de los tres reinos. Entonces hay muchas películas, videojuegos, cómics, dibujos animados, tal, que se basan precisamente en esta historia. Pues son tres reyes, se conocen muy bien, se traicionan unos a otros, uno mata. Hay figuras muy caballerescas, muy esto, ¿vale? De esta época. Pero esto no es el equivalente a la Edad Media en Europa. Bueno, no es el equivalente, pero en Europa no había Edad Media todavía. En Europa estábamos todavía en las postrimerías del Imperio Romano. Por lo menos de Occidente. Total, después de esta época de tres reinos, uno de ellos consiguió unificar otra vez China bajo el gobierno de la nueva dinastía, montañita, que se llama dinastía Qin, ¿vale? Dinastía Qin, que tuvo primero la capital en las mismas ciudades donde habían estado las capitales antes, ¿vale? En Luoyang, en Chang'an, que realmente era al lado de Xi'an, en todas estas ciudaditas, ¿cómo se dice esto? En las orillas del río Amarillo. Pero más adelante se tuvo que trasladar, empezó a perder por ahí, se tuvo que trasladar, y entonces fundó una capital un poquito más al sur, que fue realmente la capital que se había fundado más al sur hasta este momento, que era la famosa capital de Nankín. La famosa Nankín, famosa tristemente por algunas cosas y por otras. Fue capital de China en algunos sitios, ¿vale? Hablaremos de Nankín más adelante, ¿vale? Otra cosa que se me había olvidado antes de decir de los Han, de la dinastía Han, el rey o el emperador había mandado exploradores hacia el oeste, hacia la zona desértica, nómada, centroasiática, ¿vale? Que hoy en día es una región china, para buscar caballos, porque había muy pocos caballos en el imperio en aquella época, y tenían que hacer frente a las invasiones de los mongoles y de otros pueblos nómadas del norte, ¿vale? Entonces cuando fueron allí, llevaban seda. A los centroasiáticos les gustó mucho la seda, y entonces empezaron a venderla, a traerse caballos, y ese fue el inicio de la ruta de la seda, que empezaba en Xi'an y después se fue prolongando hasta Europa. Esa es la idea. Bueno, total, siendo con los Qin. Cuando terminó, el fin de la dinastía Qin fue un periodo nuevo de descentralización conocido como periodo de las dinastías meridionales y septentrionales. Reina una dinastía en el sur y otra en el norte. Y esto duró, los Qin habían estado gobernando durante el siglo IV, pues durante el siglo V y VI más o menos, pues fue este periodo convulso, digamos así, de descentralización. Después durante unos 30 añitos, un periodo muy cortito, hubo una reunificación bajo la dinastía Sui, muy poquito, hasta principios del siglo VII. Y después
Otra dinastía, mucho más poderosa, reemplazó a la dinastía Sui, que fue la famosa dinastía Tang. Esa fue una dinastía muy importante. Unificó China, fue muy poderosa, y además en esa época se construyeron muchos templos y muchos edificios que están hoy en día están todavía en pie, ¿vale? En algunas ciudades se pueden visitar pues, esos templos, edificios tal, que son de la época Tang. Y la época Tang duró 300 años, si no me equivoco, siglos 7, 8 y 9, ¿vale? Sí, 9 más o menos, sí. Es curioso porque el primer emperador Tang, ¿vale? Tenía una concubina que se llamaba Wu, y después lo sucedió su hijo, pero esta concubina Wu pues derrocó no derrocó al hijo del emperador, sino derrocó a dos de sus propios hijos que reinaron después de él muy poquito. En conclusión, que fue acumulando poder y se convirtió en la primera y la única emperatriz y la única mujer que ha gobernado China en toda su historia, la famosa emperatriz Wu de la dinastía Tang, ¿vale? Figura importantísima, porque claro. Después de la dinastía Tang, pues hay una dinastía Song, que también estuvo 300 años, ¿no? Porque esto fue, hemos dicho 7, 8, 9. La otra fue a finales del siglo 10, 11 y 12, sí, unos 300 añitos estuvo la dinastía Song, ¿vale? Del siglo X hasta finales del siglo XIII. Desde finales del siglo X hasta finales del siglo XIII, ¿vale? Y esa dinastía Song fue derrocada ni más ni menos que por los mongoles, que instauraron su propia dinastía, ¿vale? Estamos hablando de la conquista de los Khan, de Genghis Khan, de su hijo y ya al final de Kublai Khan, ¿vale? Pero será un capítulo 7 de la historia de China. Chao.